estas semanas previas hemos estado meditando en esta invitación que Jesús le hizo a sus seguidores y que nos sigue haciendo también a nosotros, de pasar de creyentes a discípulos. ¿Se acuerdan que hemos estado intentando meditar en esto? Veíamos que Jesús indudablemente ya al principio, nomás que empezó a mostrar quién era y el poder que tenía, rápidamente empezó a tener muchos seguidores. Indudablemente su carisma, su capacidad de comunicación, lo que él transmitía, su forma de ser, era cautivante. Y la Biblia dice que empezaron a seguirlo multitudes. Mucho más cuando veían las cosas que hacían, asombrosas y maravillosas. Pero también su enseñanza, que estaba íntimamente vinculada a su corazón. No era como los otros religiosos que de alguna manera sabían mucho de la Biblia o de la cuestión religiosa, pero que sus vidas dejaban mucho que desear, y la gente se daba cuenta de eso. En cambio, en Jesús veían a alguien que era coherente, que hablaba de la gracia de Dios, pero lo acompañaba con su vida. Ahora es interesante de que Jesús, una y otra vez lo vemos en la historia de su vida, que él buscó deliberadamente de que esos seguidores no se quedaran en esa posición de seguidores o asentidores intelectuales, sino que puedan ser discípulos de él. Una de las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo fue: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? A sus seguidores les dijo. No dijo vayan y hagan convertidos, vayan y hagan nuevos cristianos, vayan y busquen seguidores míos. Vayan y hagan discípulos, tratando de entender la diferencia que hay en solamente seguir, identificarse con una religión, con un Dios, sino un paso más, que es el discípulo. Y hemos estado intentando en estos domingos poder observar esos pasos que nos pueden ir convirtiendo en verdaderos discípulos. Si me ayudan, ¿qué cosas nos han tal vez quedado? ¿Se acuerdan alguno de estos pasos? ¿Algo que hayamos recordado en estos domingos? ¿De qué manera el Señor nos invitaba a ser discípulos? La primera serie que vimos era la vida por contagio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la forma más natural de transformarse en discípulo es cuando uno pasa tiempo con alguien y va contagiándose de cómo es el otro? Y decíamos que, por ejemplo, en la pareja, en la vida del matrimonio o en la familia, vamos adquiriendo muchas veces costumbres, formas de ser, por cómo son nuestros padres o cómo son nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hermanos, porque simplemente el pasar tiempo con ellos nos va, haciendo pegar cosas. Y uno de los desafíos era de que cuanto más tiempo pasemos con Jesús, caminemos con Él, profundicemos en sus verdades, de alguna manera natural, aún sin darnos cuenta, se nos van a ir pegando cualidades que tienen que ver con su vida. Yo los voy ayudando porque lo tengo escrito, pero si ustedes se acuerdan y se animan, pueden decir, ¿qué otra cosa veíamos? ¿Qué otro tema hablamos? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la diferencia entre el interior y el exterior? Cuando le habían cuestionado a Jesús que sus discípulos no se lavaban las manos, como era la costumbre, y que Jesús, ¿qué le dijo? No importaba lo de afuera, lo que contamina al hombre no es lo de afuera, sino lo que está dentro. Y ahí eso nos llevó también a pensar de que no interesa tanto la religiosidad, no interesa tanto cumplir con todas las pautas que nos autoimponemos o las costumbres religiosas. Venir los domingos es una costumbre, tomar la cena también es una costumbre, aprender de memoria un texto es una costumbre, y no está mal eso. Pero Jesús quería decir, no se queden solamente con eso. Lo que importa es lo que está en el interior, la justicia del corazón, más que lo exterior. Y eso veíamos que es también parte de lo que Dios nos llama a focalizar, más en nuestro interior y no tanto en la frustración de si cumplimos o no cumplimos las pautas que nosotros mismos nos vamos imponiendo. Después también hablamos de la importancia de permanecer en la palabra, que Jesús nos animaba a que todo aquello que nosotros vamos adquiriendo,
no quede como una cuestión intelectual, un conocimiento, sino que esa palabra en los momentos oportunos pueda echar raíces, pueda dar su fruto, porque eso es lo más importante. Lo importante es que cuando se necesita en el momento oportuno, la palabra pueda traernos a nuestro espíritu esas verdades y esas promesas de Dios que nos sostienen. Y esto también lo que animaba el Señor: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, decía Jesús. Entonces, una de las características para ser discípulos es poder mantenernos firmes en las palabras de nuestro Señor. No de una manera intelectual, sino traer esas verdades cuando necesitan ser encarnadas. Después pudimos también pensar en esta advertencia que le hizo Jesús a Pedro cuando Jesús dijo que iba a pasar momentos de dificultad, que iba a ser detenido. ¿Y qué saltó Pedro y qué dijo? Que de ninguna manera, Señor, que no iba a dejar que eso sucediera. Y Jesús tuvo esta respuesta medio áspera que le dijo: apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque de alguna manera lo que Pedro estaba diciendo iba en contra de los planes divinos que Dios tenía. Y eso nos demostraba también la importante revelación de lo que importa las pruebas que atravesamos. Cómo muchas veces las pruebas son oportunidades para sacar a la luz lo que hay en nuestra vida. Ya hemos dicho que, por ejemplo, la pandemia, esta situación extraordinaria que nadie conocía, dejó en evidencia, por ejemplo, muchas cosas que había ahí por debajo y hizo fenecer a muchas prácticas, costumbres que teníamos, porque vimos que no eran valiosas, y a la vez resaltó otras que vimos que eran necesarias. Pero así también las pruebas, las dificultades que atravesamos muchas veces nos dejan en evidencia qué hay en nuestra vida, qué hay en nuestro corazón. Y el Señor utiliza esas oportunidades para que nosotros podamos observar esa realidad, tener ese diagnóstico de nuestra vida y poder permitir entonces que la gracia de Dios pueda trabajar y colaborar nosotros para que Dios pueda obrar en nuestra realidad de vida. Reflexionamos también en esa pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos cuando les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Los confrontó a esto y dice: bueno, por lo que escuchamos mientras andamos por ahí, algunos dicen que sos Elías, algunos dicen que sos un profeta. Y después Jesús le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y eso nos interpelaba a nosotros de pensar quién es para nosotros Jesús. Si alguien nos pregunta, bueno, podemos decir sí, el Hijo de Dios, el que nació allá. Esa es la descripción que podemos buscar en Wikipedia. Pero ¿quién es Jesús para tu vida? Y Pedro, también inspirado por el Espíritu Santo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo. Y Jesús felicitó por esta declaración que se le había revelado Dios. Pero eso nos hacía pensar cuántas veces se va distorsionando la imagen de Dios en nuestra vida por lo que nos ha tocado vivir, por lo que hemos aprendido o mal aprendido, o por experiencias de la vida que nos hacen ir creando una imagen muchas veces incorrecta de quién es Dios. A veces tenemos una imagen de un Dios estricto, un Dios que está juzgando y que tenemos que necesariamente buscar agradar. Otras veces tenemos una imagen de un Dios indulgente, que le da lo mismo cualquier cosa, que hace la vista gorda ante todo y que le importa muy poco lo que es la realidad. Y así podemos ir nosotros creando nuestra imagen de Dios, afectada por la cultura, afectada por la historia, afectada por las experiencias. Y veíamos que la palabra del Señor nos animaba a ver en Cristo la verdadera imagen de nuestro Dios. Cristo es quien revela de una manera perfecta y cabal quién es Dios. Cuando tenemos dudas de nuestra fe, cuando tenemos dudas de cómo es la vida, la divinidad, una y otra vez tenemos que volver a Cristo y poder ver en Jesús esa imagen del Dios invisible. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, decía.
Y qué hermoso es poder tener esa imagen de un Dios que se acerca a nosotros, a nuestra humanidad. Porque no es esa imagen de un Dios que está impoluto allá arriba, en esa divinidad inalcanzable, sino que es un Dios que se despojó de esa divinidad, tomó forma humana y caminó con nosotros. Qué distinto que es poder tener esa imagen de Dios, un Dios cercano a nuestra humanidad, a nuestra necesidad. Y poder revertir a veces esa tergiversación que vamos haciendo de Dios y poder tener en Cristo esa verdadera imagen. Un discípulo es aquel que puede ver a Dios conforme a cómo es Cristo. Si seguimos a Cristo, si lo vemos a Él, vamos a estar viendo al verdadero Dios. Ya estamos llegando al final, Ahí también estuvimos viendo esta declaración que tiene Jesús al final de su ministerio cuando dice, les advierte, ¿no? Ojo, no se la crean. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, les dijo a sus discípulos. Y es como que eso los reenfocó en el rol que ellos tenían, que eran discípulos. Y vimos que Dios es un Dios de iniciativa. Nosotros creemos que buscamos a Dios. Nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien para agradarle. Nosotros creemos que en algún momento nos hemos acercado a Él. Sin embargo, vemos en la palabra que Dios nos buscó antes de que nosotros aún siquiera lo conociéramos. Nosotros creíamos que lo estábamos buscando, pero Dios ya no estaba buscando a nosotros. Y eso invierte, veíamos de alguna manera, ese esfuerzo que muchas veces hacemos nosotros por agradar a Dios, por acercarnos a Él, una vida que muchas veces se transforma en una vida frustrada, cristiana, hablando, donde nuestros pecados, nuestras caídas, nuestras luchas, una y otra vez nos hacen frustrar y se termina transformando a veces nuestra vida cristiana pesada, una pesada carga más que un disfrute y un goce en el Señor. Porque ponemos el foco y el énfasis en nosotros, en nuestra capacidad de encontrar a Dios, en nuestra capacidad de mantenernos firmes, en nuestra capacidad de poder agradarle. Cuando vemos en la palabra de que Dios es un Dios de iniciativa, Él nos busca a nosotros, Él es quien quiere que nosotros tengamos una vida plena e intimidad con Él. Y lo que Él quiere es que nosotros nos entreguemos, respondamos a esa búsqueda, que exploremos en esos lugares muchas veces anónimos o escondidos, donde la gracia de Dios también se muestra y se manifiesta. Y la última oportunidad, el anterior domingo, ¿no?, que compartió Nico, pero que habló también de las pruebas, vimos ese camino menos recorrido, que ahí sí se van a acordar, Erika ahí se acuerda, el camino descendente. Siempre nos acordamos lo más fresquito, ¿vieron? Pero qué importante es concatenar, tratar de hacer una unión de lo que vamos meditando para que el Espíritu Santo nos ayude a asentar esas verdades en nuestro corazón. Y este camino descendente era el camino que transitó Jesús. De los cielos, de estar con la gloria del Padre, de ser Dios mismo, la palabra dice que se despojó de esa naturaleza, tomó forma humana, un misterio, y padeció en la tierra nuestros mismos desavenencias, las mismas luchas, los mismos sufrimientos, hasta el extremo de terminar muriendo en una cruz. Y esto es una paradoja, porque la aspiración de cualquiera de nosotros es progresar, es mejorar, ¿no? Todos tenemos esa aspiración. Y no es que está mal, pero en el sentido espiritual veíamos cómo este camino descendente nos muestra una imagen y nos da un ejemplo de cómo debería ser también nuestra actitud, de poder despojarnos, de poder sacarnos el estorbo, aquello que muchas veces se nos va pegando en la vida y que no tiene valor a los ojos de Dios. Y poder tener esta actitud del Señor de poder rozarnos unos con otros. Y Él había hecho una pregunta, ¿no? ¿Cuál era el principal mandamiento? Le habían dicho, ¿no? Y Él decía, un estudioso de la ley dijo, amar al Señor con todas tus fuerzas y amar al prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás, le dijo Jesús. Y hemos visto de que la primera parte, amar a Dios, es la más fácil. Porque en definitiva es yo con el Señor, yo me las arreglo con Él, ¿no? Pero amar al prójimo, ahí se complica bastante.
Sin embargo, la palabra dice que si no podemos amar a nuestro hermano a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Y ahí nos planteaba este desafío. La iglesia de Cristo, el devenir de la vida cotidiana, es esa escuela que nos permite ir aprendiendo a amarnos unos a otros. La iglesia es ese lugar donde ese roce, esa tolerancia, ese aguantar al otro, pero también esa admiración del otro, nos permite ir aprendiendo a amar unos a otros. Y en la medida que aprendemos eso, estamos aprendiendo a amar a Dios. Y veíamos que este también era un desafío que teníamos para poder transitar. Y quiero que concluyamos hoy esta serie de creyentes a discípulos, analizando o meditando juntos en la vida del apóstol Pedro. Hay 3 momentos muy interesantes y muy claros en la vida de Pedro. Por un lado, ese primer momento donde Pedro es elegido por Jesús. Es llamado para que le siga. Y vemos en Lucas capítulo 5, en los primeros versículos, cómo fue este llamado. Jesús, que ya andaba ahí todo en la zona de Galilea, dice que estaba un día a orillas ahí del lago de Genesaret, que es el lago de Galilea, y cuando vio que estaban pescando, él se acerca y le pide una de las barcas, porque mucha gente ya le seguía. Entonces uno de los pescadores le presta la barca, se va a unos metros de la orilla para tener cierta distancia de la gente, y ahí se pone a hablar. Y en un momento determinado le dice al pescador, que era Pedro, vení, llévame para adentro, vamos a pescar. Y Pedro le dice, mirá, estuvimos todo el día pescando, toda la noche, y no salió nada, Pero bueno, vamos, y lo llevó. Y el relato nos cuenta de que en un momento, cuando estaban allí, el Señor le dice que echara las redes. Y medio escéptico, pero para no desairarlo a este hombre, tiran las redes y se da el milagro de una pesca que se rompía prácticamente las redes. Y Pedro dijo, porque tú me lo mandas, echaré las redes. Así que tuvieron que llamar a la otra barca para que los ayude a sostenerla. Me imagino esas redes que uno ve acá en el Paraná, ahí abajo del puente Rosario Victoria, y la llevaron hasta la costa. Y dice que al ver esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Interesante esta frase, ¿no? Porque él se ve a sí mismo como un pecador y le dice, apártate de mí. Esa es muchas veces la imagen que nosotros tenemos de Dios. Creemos que Dios no se puede acercar a nosotros porque nosotros somos muy malos, muy injustos, somos pecadores, estamos sucios. Sin embargo, dice la palabra de que Jesús vino no a los sanos, sino a los enfermos. Jesús vino justamente porque somos pecadores. Pero lo que dijo Pedro es lo que muchas veces pensamos. Yo no puedo agradar a Dios, no estoy a la altura. Sin embargo, Jesús lo llama y le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que ahí comenzó esta vocación de Pedro. Y si tratamos de pensar en la vida de Pedro, indudablemente fueron 3 años maravillosos, porque a partir de ahí empezó una aventura donde acompañando al maestro vio cosas que no había visto nunca en su vida. Empezó a ver milagros impresionantes y intensas y sorprendentes experiencias. Caminó sobre el agua, Pedro, algo insólito. Estuvo en la transfiguración, esa imagen extraña donde aparece Moisés y Elías ahí con Jesús. Y así tantos innumerables milagros y situaciones que indudablemente fueron 3 años muy, muy intensos, que de hecho lo llevó a Pedro a ser incluso el vocero del grupo, ¿no? Porque se transformó naturalmente en un líder allí, propenso para saltar, para estar a disposición, para hacer lo que había que hacer. Ahora, esta vida tan intensa culmina con una de las escenas más tristes de la vida de Pedro. Una de las experiencias más amargas, que es cuando Pedro traiciona a su maestro. Allí en Mateo capítulo 26, vemos que
Jesús le advierte a ellos en el versículo 31 lo que iba a pasar. Esta misma noche, les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán. Y ahí cita un texto del Antiguo Testamento de cómo iban a herir al pastor y se iban a dispersar las ovejas. Y como no podía pasar de otra manera, en el versículo 33 dice, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Y más adelante en el 35 dice, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Una actitud loable, ¿no? Qué hermoso gesto de amor, de admiración por él. Pero la historia nos cuenta que no pudo sostener esta promesa que le hizo al maestro, porque horas después, cuando Jesús ya había sido detenido y él estaba ahí en el patio del templo, a la noche en un fueguito con toda la gente que se había arremolinado y Jesús estaba ya detenido, en las penumbras, 3 veces se le acercó gente que le dijo que vos no sos uno de ellos, vos no sos discípulo, y 3 veces Pedro negó a su Señor. Y dice la palabra que en la última oportunidad, después que lo niega, canta el gallo. Y eso le trajo a la memoria, fue como le cayó la ficha, ¿no? Canta el gallo y él se da cuenta de lo que el Señor le había dicho. Y dice que lloró amarga y profundamente. Ahora, lo hermoso de esta historia de Pedro es cómo termina su historia. Y es una historia de restauración. En Juan capítulo 21 vemos una de las especialidades de nuestro Señor Jesús, que es la de restaurar y dar nuevas esperanzas. En el versículo 21, en el capítulo 3, vemos de que Pedro dijo, me voy a pescar. Estaban reunidos ahí los discípulos, Jesús habían escuchado que se había aparecido, pero ellos no estaban medio dubitando. Y de alguna manera Pedro tal vez, esa situación tan amarga de haber fracasado, de haber traicionado a su maestro, lo llevó a verse a sí mismo incapaz. Yo soy incapaz. Nunca podría ser realmente un pescador de hombres como alguna vez el maestro hace 3 años atrás me invitó. Y es como que él se sintió descartado, tal vez, de esa vocación a la cual había sido llamado. Y por esa razón posiblemente dijo, bueno, volvamos a la pesca, es lo que yo sé hacer, lo que siempre hice. Y los invitó a sus compañeros, vamos a pescar. Y el relato nos cuenta de que fueron a pescar, salieron de allí, se embarcaron, pero esa noche nuevamente no pescaron nada. Y al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Indudablemente gritó Jesús, ¿no? Porque dice, muchachos, en el agua habrán hasta unos 100 metros, dice, ¿no tienen algo de comer? No, respondieron ellos. Bueno, tiren la red a la derecha y van a pescar algo. Tan pronto como Simón Pedro, así lo hicieron, dice, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Y en eso a uno le cae la ficha. ¡Es el Señor!, dicen. Le dijo a Pedro este discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, ¿no? Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa pues estaba semidanudo y se tiró al agua. Qué escena muy parecida a 3 años antes de la primera, ¿no les parece? En la primera oportunidad se dio una pesca milagrosa, Pedro quedó fascinado y cayó de rodillas ante el maestro. Ahora nuevamente no habían pescado, el maestro les dice que echen la red, vuelven a pescar, Pedro queda fascinado con esto, tocado en su corazón y se tira al agua, tal vez desesperado de poder alcanzar al maestro, ¿no? Encontrarse con él. Y al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y pan. Qué hermoso el maestro, ¿no? No tenía que esperar que ellos trajeran los peces. Él ya había preparado un desayuno
para tener un diálogo íntimo con Pedro, un diálogo de sanación, un diálogo de restauración. Y de alguna manera dice el versículo, lo que contenía el relato, que en el versículo 15 se da este diálogo tan hermoso y tan paradójico y tan agridulce. ¿Por qué agridulce? Por lo que dice Pedro, ¿no? Dice que cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Esta primera pregunta que hace Jesús, ¿me amas?, utiliza un término en la riqueza del griego, que es una palabra ágape, el amor ágape, que hace referencia a esa clase de amor tan sublime, tan profunda, que es aquel que está dispuesto a sacrificar su vida por el otro. Lo que había hecho Jesús. Y él le pregunta: Pedro, ¿estás dispuesto vos a amarme sacrificando tu propia vida? ¿Y Pedro qué responde? Quizá temeroso y avergonzado por el fracaso que había dicho, porque él había dicho: sí, Señor, yo voy a dar tu vida si es necesario. Pero ya habiendo pasado ese trago amargo, Pedro, tal vez más cauto y de alguna manera, no se animó a responder con ese amor ágape, sino que le responde: sí, tú sabes que te quiero. Y ese te quiero es el amor fileos, el amor como de un hermano hacia otro. Y es interesante de que a Jesús no lo desalentó esta respuesta, sino que Jesús lo afirmó en la vocación a la cual lo había llamado, porque le dijo: apacienta mis ovejas. Por segunda vez le pregunta: Pedro, ¿me amas con amor sacrificial, como aquel que da su vida por otros? Y Pedro volvió a responder: sí, Señor, tú sabes que te quiero como un hermano. Y por tercera vez Jesús le hace la pregunta. 3 veces había negado Pedro y 3 veces Jesús le hace esta pregunta. Pero ahora Jesús hace un interesante cambio. Ya no le pregunta si lo amaba con un amor sacrificial, sino que usa la misma palabra que había usado Pedro. Pedro, ¿me amás como un hermano? Y Pedro le contesta que lo amaba como un hermano. Y lo vuelve a afirmar. Esta modificación no es un simple juego de palabras, y eso quizá en nuestra Biblia en castellano no lo alcanzamos a identificar, pero a veces, profundizando un poquito más o con algún comentario bíblico, podemos extraer algunas riquezas del texto que en las traducciones muchas veces se pierde. Pero este juego de palabras que pareciera no es algo casual. Jesús desea que podamos nosotros expresar la medida más sublime del amor. Y Pedro descubrió con amargura y desilusión que no daba la talla de esa expectativa de Jesús. No obstante, al menos Pedro se anima a asumir el compromiso de amoroso como el que tiene un hermano. Por lo menos dice: sí, te quiero como un hermano, Señor. Él reconocía que no daba a la talla. Había fracasado ya. Su amor indudablemente había quedado expuesto. Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a tomar a Pedro con la clase de amor que él podía ofrecerle. Aunque no estaba a la altura de las expectativas, Jesús rehusó rechazar a Pedro. Uno podría pensar rápidamente de que entonces Jesús está dispuesto a bajar la vara de las expectativas a lo que nosotros podemos ofrecer, pero no es así. Más bien lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es que Él estaba dispuesto a suplir lo que Pedro no podía ofrecer. Lo que Pedro no puede poner para llegar a la expectativa divina, lo pone Jesús por él. Por eso Jesús lo anima 3 veces a que se esfuerce en cumplir, o sea, en asumir esa vocación a la cual lo había llamado 3 años antes, que era apacentar sus ovejas. O sea, una metáfora de decir: quiero que vos
guíes, acompañes, sostengas espiritualmente a otras personas. El fracaso de Pedro no descarriló el plan de Dios para su vida. Jesús seguía creyendo en Pedro, porque su compromiso hacia este discípulo era suplir con su propia vida lo que Pedro no tenía, o lo que Pedro no podía dar, para poder convertirse en un discípulo efectivo y útil, porque el Señor no nos abandona. Y acá descubrimos una de las verdades más sorprendentes del Evangelio. Aun cuando nosotros dejamos de creer en nosotros mismos, el Señor sigue creyendo en nosotros. Nuestros tropiezos o los reveses que trae nuestra vida no logran que disminuya el amor de Dios, ni tampoco su compromiso de completar en nosotros la obra que Él ha comenzado en Cristo. Y esto lo dice Pablo mucho tiempo después en Filipenses 1:6, ese texto, ¿no? El que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará en Cristo Jesús, hasta el día de Cristo Jesús. Y este descubrimiento, me imagino, para Pedro, le permitió a él, unos tiempos después, ser ese líder de la iglesia primitiva que fue, que no pudo ser cuando estuvo en el patio del templo. Pedro sabía que existía en su vida, o entendió, o descubrió, que existía en su vida espacio para fallar, espacio para cometer errores, o retroceder muchas veces ante las pruebas, sin que esto signifique obviamente subestimar el pecado, ¿no? Porque el compromiso del Señor no era solo acompañarlo siempre, sino también proveerle todo lo que Él no tenía en sí mismo, para poder llevar adelante esta tarea a cual había sido encomendada. Si vamos al 2 Corintios, capítulo 12, hay una experiencia similar, ahora del apóstol Pablo. Ahí él les cuenta a esta iglesia, le manda esta carta, que él había tenido una experiencia sobrenatural. Dice Pablo de que él en un momento de su vida fue como transportado, como llevado al cielo. No sabe si fue en realidad o si fue en espíritu, pero tuvo esta experiencia donde, estando en el cielo, escuchó cosas que ningún ser humano podría escuchar. Y esa experiencia sobrenatural, impresionante, haber estado en el cielo, conocer esa realidad, dice que es algo que él podría haber usado como para intentar jactarse o tener cierta autoridad sobre los otros. Sin embargo, dice que Dios le había puesto un aguijón en la carne para que no se gloriara y no se le subieran los humos. No sabemos bien qué es, quizá algún problema en la vista, dicen algunos, pero bueno, algo que era muy doloroso y que lo hacía sufrir mucho, y que lo llevó incluso a pedirle 3 veces al Señor que se lo quitara. Pero ¿qué fue lo que respondió el Señor? Bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo descubrió que aquello que en otras circunstancias podía ser motivo de una profunda angustia, como podía ser una enfermedad, un fracaso, una situación así, se podía convertir en el medio ideal para el cual Dios supliera su necesidad, que era la gracia de Dios. Esta maravillosa provisión de Dios que llega cuando nuestros recursos se terminan. Y por eso lo lleva a Pablo en un arrebato de locura entre comillas, ¿no? Decir lo que dice allí en el versículo 10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. ¿Quién puede decir me regocijo? Me jacto, me enorgullezco, me alegro. Medio masoquista, hay que ser medio loco, ¿no? Pero lo que Pablo estaba queriendo decir es justamente eso me permite ver la gracia de Dios. Cuando veo mi vulnerabilidad, cuando veo mi debilidad, cuando veo mi pecado, cuando veo mi fracaso una y otra vez, cuando veo que no doy a la talla, cuando veo que los recursos se me agotan, ahí es cuando me doy cuenta quién es Dios. Ahí es cuando descubro el poder que tiene Dios en mi vida. ¿Y cómo puedo llegar a ser alguien
solamente por la gracia de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para poder ir terminando y pensando juntos, hermanos, porque la idea ha podido ser indagar en la palabra del Señor y meditar en esta invitación de Jesús. Quiero que sean mis discípulos. No se conformen solamente con creer en mí. Den un paso más. Intenten seguir mis pasos. Imítenme. Caminemos juntos. El secreto de una vida victoriosa en Jesús no radica en nuestras capacidades de mantenernos firmes en el camino o en la disciplina para servir a Dios, sino más bien en volver a rendirnos a sus pies cada vez que fallamos. Ahí está el secreto. Cada vez que fallamos, poder ir a los pies de Cristo, reconocer nuestra falta, nuestro error, nuestra incapacidad, porque ahí se perfecciona el poder de nuestro Dios. Cuando reconocemos nuestra propia incapacidad, permitimos que los recursos de Dios se manifiesten en nuestra vida. Si lo que está en auge son nuestros recursos, los recursos de Dios quedan ahí al margen, no se manifiestan. Pero cuando reconocemos que no podemos, cuando reconocemos que no damos a la talla, es cuando los recursos de Dios se manifiestan para triunfar en cada uno de los desafíos que nos tocan enfrentar. Y Jesús, lejos de descartarnos, está atento a socorrernos cada vez que se lo pidamos. Por eso su paso por la tierra también lo expuso a Jesús a las mismas frustraciones y limitaciones que atravesamos nosotros. No es ese Dios de las divinidades griegas, romanas o de otras naciones que han habido en la antigüedad, sino que es un Dios que paradójicamente se acerca a nuestra realidad. Miren lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. O sea, el Dios en el quien nosotros creemos, el Jesús al cual queremos seguir y que sea nuestro maestro, es alguien que justamente, como dice la palabra, no es incapaz de compadecerse, sino que es uno que ha sido tentado en todo de la misma manera. O sea, alguien que conoce nuestra debilidad, conoce nuestra flaqueza, conoce nuestra vulnerabilidad. Y eso lo hace merecedor y lo capacita para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Al ver la historia de los héroes y las heroínas de la fe en la Biblia, vemos que no es el relato de personas asombrosas, con cualidades que les permitieron alcanzar alturas que ninguno de nosotros mortales podríamos alcanzar. Más bien vemos que es la historia de hombres y mujeres frágiles que descubrieron por el camino que Dios suple nuestros faltantes, de manera que en Él podemos alcanzar esas conquistas que nunca hubiéramos podido alcanzar por nuestros propios medios. El discípulo que vive plenamente la aventura que Jesús le propone no es alguien extraordinario, sino que es una persona ordinaria que ha asumido el compromiso de caminar cerca de un hombre extraordinario para llegar a la plenitud de la medida de Dios. Lo repito, el discípulo que vive plenamente esta aventura que Jesús nos propone no es alguien extraordinario, sino que es una persona ordinaria, pero que ha asumido el compromiso de caminar cerca de un hombre extraordinario para llegar a la plenitud de la medida de Dios.
Y hermanos, ese es el camino que nos invita a Jesús. Y ese es el camino por el cual nos conduce nuestro Señor. Y que también nos invita. Por ese camino radica la verdadera esperanza de poder convertirnos en discípulos plenos de Él. Qué hermoso saber que este Jesús no nos descarta. Aunque podamos 3 veces responder de una manera que no da la talla, Jesús no se conforma con eso, sino que nos reafirma en nuestra vocación y en nuestro llamado. Él es quien nos ha elegido para que seamos sus hijos. Él es el quien sigue apostando por nosotros, si me permiten esa expresión. Y qué gozo y qué paz nos da eso. Saber que está más interesado es Dios que nosotros, que podamos sostener nuestra vida en Él. Y eso renueva nuestras esperanzas de que es posible ser discípulos de Jesús. El desafío es poder caminar cerca de nuestro Maestro y caminar juntos cerca de Él. Porque la vida de fe no se trata de ir solos, se trata de ir juntos, acompañándonos para que podamos caminar junto con el Maestro.